Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a este webinar, en esta ocasión sobre stakeholders. Bueno, espero que hayáis disfrutado de vuestras vacaciones, de este periodo vacacional que hemos tenido y que hayáis vuelto con muchas ganas y con mucha energía, que nos va a hacer falta para acabar el curso que estamos desarrollando. Bueno, vamos a iniciar entonces los comentarios sobre la parte de los stakeholders. Stakeholders o involucrados, también es otra forma de decirlo. Bueno, stakeholders es una palabra obviamente anglosajona con un concepto bastante amplio. Fijaros que, claro, la traducción que manejamos en español, pues normalmente es la de involucrados. Anteriormente se utilizaba la de interesados. Yo creo que la de involucrados es más acertada, porque interesados parece como que la persona hace una acción, o sea, es activa respecto al proyecto. Bueno, eso está bien, pero para mí es incompleto, porque hay ciertos involucrados que no tienen ninguna acción sobre el proyecto, sino que el proyecto acciona sobre ellos y les impacta, les afecta en su día a día, en su trabajo, en su movilidad, etc. Bueno, pues por ejemplo, hace ya muchos años, pues estoy hablando de 2005, o sea, hace 15 años, yo recuerdo perfectamente las obras de construcción de todo el soterramiento de la M30 aquí en Madrid, para los que no lo conozcáis. La M30 es una autovía, una autopista de circunvalación que rodea el núcleo central de Madrid, la parte más, digamos, más cercana al núcleo de la ciudad de Madrid. Esa autopista de circunvalación, pues prácticamente ahora, pues casi un 50%, un 40% de su recorrido, que antes estaba en superficie, ahora se ha hecho de forma soterrada. Se excavaron unos túneles, se acondicionaron tráfico, entradas, salidas. Bueno, las obras duraron años y yo por aquella trabajaba justo en el medio de uno de los tramos, con lo cual, pues, os podéis imaginar los inconvenientes de todos los días de soportar atascos, reducción de carriles, barro por todos lados, parar porque tenían que salir camiones, etcétera. Entonces, yo era un involucrado o un involucrado de ese proyecto. ¿Era yo un afectado? Bueno, desde luego sí, porque sufrí las consecuencias del proyecto. Ahora, ¿tenía yo algo que ver con eso? ¿Tenía algo que decidir? ¿Podía yo hacer algo de forma activa? ¿Era yo alguno de los constructores? No, tampoco de la ingeniería. Yo no había hecho nada ni hice nada con mi acción sobre el proyecto. Sin embargo, era un impactado, era un afectado por las obras del soterramiento, porque me afectaba para ir a mi lugar de trabajo todas las mañanas y todas las tardes, para ir y para volver. Y las sufrí y las padecí durante bastante tiempo. Entonces, bueno, stakeholders involucrados me parece una traducción bastante adecuada. Vamos a ver si puedo. Parece que me está diciendo aquí que tengo la pantalla pausada, porque ahora pueden verme. Vale. Vale, ¿me podéis confirmar, por favor, a través del chat que estáis viendo la segunda slide de la presentación, la que menciona las áreas de conocimiento? Vale, y ahora estaréis viendo bienvenidos y ahora deberíais estar viendo gestión de stakeholders, áreas de conocimiento, etcétera. ¿Alguien me puede confirmar, Arturo, por favor, que me has dicho que sí, listo, ok? Vale. Vale, pero ahora me aparece un mensaje aquí raro que me dice que hay otra ventana encima de la aplicación. O hay algún tipo de problema que pausa la compartición de pantalla. Bueno, espero que ahora parece que va un poco mejor. Bueno, a ver, retomando el hilo. Gestión de stakeholders. Tiene 4 grupos de proceso involucrados. El único que no afecta es el de cierre. Ahí no tenemos nada que hacer. Es decir, hacemos cosas en el inicio, hacemos cosas en la planificación, por supuesto, porque todo se planifica,
hacemos cosas en la ejecución, es decir, nos aseguramos de que los stakeholders están bueno, manifestando su involucración o están desarrollando su involucración, y monitoreamos y controlamos esa involucración, pero no hacemos nada en el cierre. La más importante de todas ellas, desde un punto de vista práctico, es la de inicio. Fijaros que en el inicio, grupos de proceso de inicio, de todos los 49 procesos, solo tenemos dos. Uno que es desarrollar el acta de inicio del proyecto y el otro que es identificar a los interesados. ¿Por qué se hace esto al principio? Bueno, porque tenéis que recordar aquellas dos curvas que os enseñé, que os expliqué ya hace muchas semanas, ya lo sé, pero era en la parte de los, creo que era de los conceptos principales. Aquellas dos curvas que en el inicio de los tiempos, en el inicio del tiempo de ejecución del proyecto, estaban muy distantes una de otra. Una nacía pues casi en cero y la otra nacía muy arriba. La que nacía en cero era la curva que medía los costes de hacer modificaciones sobre el proyecto, y esa curva crecía y al final del proyecto era muy alta, los costes eran muy altos. Yo os expliqué que al principio bueno, esa curva es normal, esto es así. Al principio tenemos papel o ni eso, porque ya las oficinas ya ni funcionan con papel. Y modificar un plano, modificar un documento, pues no cuesta más que, bueno, unas horas de trabajo de una serie de personas, los ordenadores, la oficina, etcétera. Pero al final del proyecto, si estamos, por ejemplo, construyendo un puente y hemos fallado con el cálculo de los pilares, pues imaginaros el coste enorme que puede suponer tirar abajo unos pilares mal hechos y volver a construirlos. A veces eso puede ser sencillamente imposible de hacer. Bueno, pues por eso la curva de costes crece. Y la otra curva, la que nacía muy alta, era la curva que medía la incertidumbre, el grado de involucración de los, o el grado de presión. Claro, ellos dicen, los anglosajones muy políticos, muy polites, ellos dicen, bueno, grado de involucración de los stakeholders. Bueno, lo que es la presión que te están metiendo a ti como director de proyecto para que hagas el proyecto según les guste a ellos, claro. Bueno, pues esa es muy alta también. Entonces, es importante que tomemos ese toro por los cuernos. Es importante que vayamos a atajar esa situación. Y es muy importante que la identificación de los stakeholders sea una tarea que los directores de proyecto hagamos en primera persona, que no deleguemos en nadie. ¿Por qué? Bueno, pues porque el director de proyecto lo es por algo. Y entre una de las muchas razones por las que lo es porque se le supone una percepción y una capacidad de relación con las personas y de captar información superior a la de otras personas miembros de su equipo, por ejemplo. Por tanto, es el director de proyecto quien debe gestionar y arreglar y coordinar una serie de entrevistas, normalmente incluso moviéndose él, obviamente, a la casa o a la oficina de alguno de esos interesados y de esos stakeholders o involucrados, y hacerles una entrevista. Y una entrevista, bueno, donde esas personas le dan información, pero él también tiene cosas que decir. Él también tiene que decir pues, cómo piensa orientar la gestión del proyecto, cuáles son los hitos que le parecen más importantes, dónde piensa el director de proyecto también poner énfasis. El director del proyecto, obviamente, en ese momento tiene que conocer muy bien el contrato ya, porque los stakeholders con poder intentarán colarle algún gol, es decir, intentarán conseguir el compromiso por parte del director del proyecto de hacer algo que no esté en el proyecto, algo más allá, con mejor calidad o con mayor alcance, o más rápido o más barato. Bueno, ahí el director del proyecto obviamente tiene que saber estar en su sitio, pero también tiene que saber ser elástico suficiente como para amoldarse a ciertas peticiones que sí puede cumplir y que le estén trasladando los stakeholders en esa visita. Y una vez que los tiene identificados, los tiene catalogados, bueno, pues hay que hacer una planificación, hay que saber quiénes son los principales, cómo se les debe atender, con qué frecuencia, cómo se les debe dar información, qué tipo de información, en qué cantidad. Todo eso es importante. Esto lo hablamos en la comunicación y es justo aquí, es justo con la gestión de los involucrados cuando es el momento crítico de ponerlo en marcha y de ponerlo sobre la mesa.
Gestionar la participación de los involucrados. Bueno, el involucramiento, dice ahí, yo creo que es una traducción un poco gruesa, la involucración, ¿no?, de los interesados. No es ni más ni menos que ejecutar el plan. Y luego con la monitorización y control, pues lo que hacemos es evaluar las desviaciones, como hacemos con cualquier otro, ¿vale? Esto no tiene mucho misterio. Bueno, voy a avanzar. Estamos con la siguiente, que es la explicación de cada una de esos procesos que hemos dicho, los 4 procesos. Vale, a ver si, Arturo, por favor, perdona que te estoy machacando hoy. ¿Me puedes confirmar si estás viendo esto? 13.1, identificar a los interesados. 13.2, planificar el involucramiento de los interesados. 13.3, gestionar el involucramiento de los interesados. Ok, vale, muchas gracias. Vale, pues bueno, esto es ni más ni menos que lo que os he explicado, ¿no? Definido tal cual lo define el PMBOK en la versión última, la versión 6. Fijaros, aquí dice una cosa interesante e importante. Dice, identificar periódicamente a los interesados del proyecto. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué periódicamente? ¿Qué pasa? ¿Que no puedo hacer una evaluación al principio y esa evaluación ya me vale para toda la vida del proyecto? Hombre, ojalá, pero el proyecto es una cosa viva y es viva en función de lo vivo que está el entorno del proyecto. Creo que os comenté, y si no, bueno, lo revisamos ahora, lo repasamos ahora, que para hacer un buen análisis de las situaciones que están alrededor del entorno, perdón, en el entorno del proyecto, alrededor del proyecto, tenemos que hacer o tenemos que tener nociones de lo que es un análisis PEST, un análisis de entorno, un análisis donde está lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico, el ecosistema, lo medioambiental. Yo me recuerdo de muchas cosas de cuando fui a hacer mi primer curso de gestión de proyectos, que fue un curso que hice en la universidad justo acabando la carrera y que vino a darnos un señor alemán. Y me acuerdo perfectamente de que en una de las jornadas que estábamos haciendo, pues llegamos pronto y yo estaba leyendo el periódico. Y mis compañeros decían, pero ¿cómo te pones a leer el periódico? Que va a venir el profesor. Y yo, bueno, cuando venga lo cerraré. Bueno, pues entró el profesor y yo todavía estaba leyendo el periódico. Y me dijo, y según empezábamos la clase, dijo, eso que estás haciendo es una de las cosas obligadas de cada director de proyecto. El de estar al tanto de lo que sucede cada día, porque eso puede impactar el proyecto. Y eso se me quedó, ¿no? Es decir, el proyecto es vivo por el proyecto y es vivo por el entorno. Cosas que pasan en el entorno perfectamente, por supuesto, pueden afectar la vida del proyecto. Y una de las cosas que puede afectar es que aparezcan nuevos stakeholders. Pues, por ejemplo, porque cambia una ley, porque entra una ley medioambiental y de repente tú estás haciendo, qué sé yo, una mini hidráulica en el entorno donde vive qué sé yo, el oso alpino en el norte de España, y resulta que como entra la ley, pues los ecologistas mañana los vas a tener en la puerta de tu obra haciendo una manifestación porque van a entender que estás enturbiando el medio ambiente del oso pardo. Bueno, pues eso va a pasar. Eso va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues bueno, intentar ser proactivo con las cosas. Ir a entrevistarte con ese nuevo stakeholder que ha aparecido. Ha aparecido la Asociación de Defensa del Oso Pardo en el norte de España. Bueno, pues llámales, vete a hablar con ellos y mira a ver qué interés tienen, cómo podemos hacer para proteger al oso pardo y seguir avanzando con el entorno de la obra. Bueno, evidentemente es un ejemplo que se me acaba de ocurrir, pero bueno, no es tan raro, ¿eh? No es tan raro que pasen estas cosas, sobre todo con proyectos que son de grandes infraestructuras de obra civil o energéticas, etcétera. Son proyectos que mueven muchísimo terreno, que ocupan gran extensión y que impactan. Entonces, pues es normal. ¿En otro tipo de proyectos vas a tener estos problemas? Pues no, seguramente. Si tienes que desarrollar una página web para una empresa muy específica, en un área muy específica de la empresa, seguramente el abanico de stakeholders
sea mucho más reducido y pues va a ser muy difícil que tengas problemas con una asociación medioambiental. Bueno, eso es así. Pero bueno, lo que quiero deciros con esto es que da igual, hay infinidad de tipos de proyectos. Tenéis que tener los ojos muy abiertos, tenéis que analizar bien el entorno, tenéis que saber quiénes son vuestros posibles involucrados a partir de los típicos. Mi jefe, el director financiero, mi sponsor, el cliente, mi equipo, mis subcontratas, ¿vale? Son los primeros que salen. Y los demás, ¿quiénes pueden ser? Bueno, pues a lo mejor pues es una asociación de defensa ecologista, las personas que vivan cerca de donde voy a hacer la obra, las personas que tengan que transitar, como me pasó a mí en la carretera, por donde vaya a pasar la obra. Bueno, pues todo eso tenemos que darle una pensada, tenemos que apoyarnos en expertos, tenemos que ver, hablar con gente con diferentes sensibilidades para que al final sean capaces de darnos pistas de cuáles pueden ser otras personas afectadas, impactadas por el proyecto. Y no solo que vengan a nosotros a decírnoslo, sino que bueno, nosotros también seamos proactivos y vayamos a ellos a hablarles. Hace años un compañero me contó un caso real, iba a decir una anécdota. Bueno, sí, una anécdota es un caso real. Era un proyecto de construcción, instalación y puesta en marcha, en funcionamiento y conexión a la red eléctrica nacional de unos molinos de viento aerogeneradores. Creo que era una zona de Centroamérica, no recuerdo exactamente el país. Da igual esto. Bueno, nada, hablaron con las autoridades, firmaron los contratos, hicieron la producción en España, contrataron el barco para llevarse para allá todo el equipamiento, llegó allí, contrataron el transporte y cuando va a pasar el primer camión hacia la zona montañosa donde tenían que implantarlo, porque claro, necesitan viento, por tanto suelen ser zonas de montaña altas. Cuando va a pasar hacia la zona de acceso ya, le quedaba la última milla, 2 millas, resulta que se encuentra con una manifestación de indígenas, de gente que vivía en esa zona más bien montañosa, selvática, y que que le bloquean la carretera y que no le dejan pasar. Y no le dejan pasar un día, otro día, al tercer día la cosa trasciende y llega a la prensa, empiezan a llegar helicópteros de las cadenas de televisión, eso empieza a ser de primer impacto, abren los telediarios con ellos, total que pasó una semana y a la semana le viene el gobernador de la zona y le dice que se olvide del proyecto, que no se hace. Bueno, no sé cómo lo arreglaron, no sé qué otros acuerdos hubiera económicos sobre la mesa, pero lo que sí es seguro es que el proyecto no se hizo. No se plantó ni un solo aerogenerador. Se lo echaron para atrás por la repercusión social, bueno, pues porque se les olvidó hablar con esas personas, simplemente. Hablar, negociar y explicarles qué es lo que iban a hacer y, bueno, pues intentar llegar a un acuerdo. Bueno, o si no hay forma de llegar a un acuerdo, pues al menos no hacer una enorme inversión de dinero para que al final llegue a nada, ¿no? Bueno, pues es un ejemplo de lo importante que puede ser cualquier tipo de stakeholder alrededor de un proyecto. Y más en este tipo de construcciones, todo lo que es social, ecológico, es importantísimo. Así que tenedlo muy en cuenta por si algún día os veis involucrados en un proyecto de este estilo, que ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, vale, esta es la estructura que ya conocéis de entradas, herramientas y salidas. Bueno, fijaros que no hay demasiadas cosas, no hay mucho que hacer. Quizás donde más haya que hacer es justo en la primera, en el primer proceso, en la de identificación de los stakeholders. Fijaros que tenemos ahí las entradas que pueden ser poco, estamos arrancando el proyecto. ¿Qué tenemos? El acta de constitución, documentos de negocio, algún análisis de impacto, algún estudio de negocio, plan para la dirección del proyecto, bueno, pero empezando, muy poquita cosa, documentos del proyecto, acuerdos, factores ambientales y activos de proceso, FAES y APOS. No puede haber mucho más. Y fijaros, lo que están casi todos es el juicio de expertos. Y como estamos muy al inicio, estamos en una fase inicial. Luego puede ir avanzando con la planificación y la gestión, pero estamos tratando con personas y estamos tratando con grupos o con colectivos
que pueden ser muy complicados de manejar. Por tanto, el juicio de expertos es importantísimo. Análisis de datos, recopilación y análisis, representación, reuniones están todas. Tenemos reuniones en todas. Y las salidas, pues bueno, tampoco demasiado complejas. Todo va enfocado, pues lo primero, a tener un registro de los interesados, y es primero un listado y segundo una catalogación, es decir, cómo son de importantes los involucrados que he ido identificando y qué características tienen, cómo es su poder, cómo es su influencia, cómo es su interés, bueno, todo esto de cómo de grande, ¿no? Cómo de fuerte. Poder, influencia, interés, todas esas cosas son, digamos, variables que nos van a ayudar a catalogar, ¿no? Poner en un grupo a cada uno de esos involucrados. Y luego, pues nada, en la fase de planificación generar el plan, en la fase de gestión de la involucración, pues claro, las solicitudes de cambio están afectadas, impacta el control de cambios. Y en la parte de monitorización y control, impacta los informes de desempeño de trabajo también. Además de la solicitud de cambio, informes de desempeño del trabajo, de cómo se está desarrollando el trabajo. Actualizaciones del plan de la dirección y actualizaciones a los documentos del proyecto. Bueno, como veis, no es muy complicado. Sin embargo, es un área que se presta mucho a preguntas en el examen. Siempre caen cosas de stakeholders, siempre. Bueno, no sé si muchas, no sé si pocas. Está dentro del área de procesos, por lo menos la parte de... Está dentro del proceso de inicio, la parte, digamos, principal. Pero bueno, es un área de conocimiento, es un tema que conviene estudiar y asimilar bien, sobre todo los criterios y las pautas que da el PMI sobre cómo atender a los stakeholders, qué hacer con ellos, cómo entrevistarse, digamos, la ética y el comportamiento del director de proyecto, las habilidades de comunicación y de escucha que tiene que poner en juego, la defensa de lo que está firmado en el proyecto. Obviamente, por mucho que se empeñe el cliente, una vez que está firmado el contrato, de que en vez de 4 silos de grano quiere 6, pues obviamente no se lo vas a poder dar. Obviamente. Está el presupuesto, el contrato está firmado para hacer un alcance determinado. Y por mucho que se empeñe, yo no le puedo hacer ni un 20 ni un 5% más. El alcance es el alcance. Hay otras muchas cosas, como os decía antes, que se pueden variar, sobre todo lo que es la configuración de la gestión del proyecto. ¿A qué le voy a dar importancia? Y eso además puede variar en las diferentes fases del ciclo de vida del proyecto. Es decir, al inicio puede que tenga mucha importancia, por ejemplo, el buen desarrollo de la base de datos de mi software, mientras que la parte artística, lo que es el interfase con el usuario, al principio no me interesa mucho diseñarlo, ya lo haremos cuando llegue el final, cuando estemos ya con todos los módulos bien organizados y bien orquestados y funcionando con las prestaciones y la velocidad que quiero que funcione. Bueno, luego ya le haremos la interfase de control del usuario. Ese tipo de cosas sí que lo podemos amoldar a las peticiones de los stakeholders. Sí que podemos hacerles caso en determinados aspectos o determinados matices, pero obviamente el presupuesto, el alcance, incluso hasta, bueno, la fecha final no la va a querer mover el cliente, no la vas a querer mover tú tampoco te interesa retrasarte demasiado. Vale, vamos a ver. Bueno, esto es interesante. Tendencias en la gestión de los interesados. Tendencias que son ágil, ¿no? Siempre que hablamos de tendencias y prácticas emergentes, pues nos estamos refiriendo a todas estas nuevas teorías de gestión de los procesos, de los proyectos, que nos hacen ser más rápidos y asimilar mejor los diferentes cambios. Bueno, fijaros, identificar a todos los interesados, no solo a un conjunto limitado, lo cual, como ya he dicho, os va a requerir, os va a pedir un esfuerzo constante.
de estar permanentemente atentos de cómo es el entorno por si algo ha cambiado y de repente puede aparecer un involucrado más o, bueno, a algunos se nos pasó, ¿no? Se nos pasó identificar inicialmente. Hay que identificarlos a todos, todos tienen importancia. Asegurar que todos los miembros del equipo participen en actividades de involucramiento de los interesados. Bueno, esto es importante desde el punto de vista, primero, que descargas tareas para ti, delegas en otros miembros del equipo, les involucras a ellos también y les das importancia, les das relevancia. Pero el director de proyecto tiene que estar siempre encima, siempre gestionando esto en primerísima persona. Revisar periódicamente la comunidad de interesados, consultar con los interesados más afectados por el trabajo los resultados del proyecto a través del concepto de co-creación. La co-creación pone mayor énfasis en incluir a los interesados afectados como socios en el equipo. Bien, esta es una tendencia que, bueno, a mí me gusta mucho, a mí me parece muy recomendable, porque, perdonad que vuelva a aparecer el aviso de que tengo la pantalla compartida pausada. A ver. A ver si consigo que esto arranque. Bueno, voy a seguir mientras tanto. A ver si consigo aquí una cosa. Bueno, nada, sigo intentándolo. Parece que este mensajito está hoy haciendo de las suyas. A ver. Bueno, os estaba mencionando que a la co-creación, sí, el consultar con los interesados más afectados por el trabajo. Bueno, yo, además de los afectados por el trabajo, yo diría también los que tengan mayor poder y mayor influencia sobre el proyecto. Por ejemplo, el cliente. A mí me gusta que el cliente esté al tanto de las cosas y me gusta que el cliente sea parte activa de los órganos de decisión del proyecto. Porque parece que no, pero yo creo que ayuda mucho. Primero, porque, bueno, pues ahora lo he perdido todo. Bueno, pasadme un segundo que recupere la presentación. A ver si consigo. Vale, bueno. Estamos aquí. Sí. Bien. A ver si ya el mensajito me deja en paz. Vale. La co-creación. Os decía, a mí me gusta involucrar al cliente en el órgano de decisión. ¿Por qué? Primero, porque se da cuenta de las dificultades y no se queda solo en un plan de exigencia de decir, bueno, solucionamelo. Cuando está viendo que realmente hay problemas y que, bueno, pues que tú estás haciendo todo lo posible por solucionarlos, no solamente desarrolla cierta empatía, que eso es lo habitual, si no ya habría rechazado pertenecer a cualquier comité o cualquier mesa o consejo de dirección del proyecto, sino que muchas veces incluso lo que para ti es un problema, para él no lo es. Sí, luego, sí, Arturo, no te preocupes que luego voy a subir el enlace a la plataforma, pero bueno, también me gustaría que lo estuvierais viendo. Como os decía, que no solamente es que el cliente vea que tú estás haciendo todo lo posible y que hay cosas que, bueno, que realmente se ponen muy difíciles, ¿no? Sino que muchas veces el cliente te ofrece otra perspectiva y lo que para ti es un problemón, para él no lo es tanto. Y entonces eso cambia absolutamente el escenario.
Si algo te estaba complicando la cabeza y de repente el cliente te dice, bueno, no te preocupes, eso podemos dejarlo para más tarde, o primero hagamos no sé qué, que ya nos ayudará a solucionarlo, o no te preocupes que lo soluciono yo porque tengo gente experta en hacerlo. Eso me ha pasado a mí. Y bueno, no os podéis creer el alivio que es lo que llevabas, que no te había dejado dormir la noche anterior dándole vueltas a ver cómo lo haces, porque para ti es una cosa casi imposible, resulta que para el cliente es una migaja, no hay ningún problema. Bueno, el alivio es espectacular. Y luego, por último, capturar el valor del involucramiento eficaz de los interesados, tanto positivo como negativo. Bueno, esto claro, es fácil decirlo, capturar el valor. Aquí tenemos que poner nuestra sensibilidad, porque no hay forma objetiva de medirlo, hay forma subjetiva. Eres tú quien con tus habilidades personales y de comunicación y de interrelación con otras personas vas a saber captar ese valor. Y por tanto, por eso os digo, es algo que creo que tiene que hacer el director de proyecto en primera persona. Bueno, ahora deberíais estar viendo una presentación que pone tendencias en la gestión ágil de los interesados, eliminar los intermediarios. Sí, Arturo, sí, perdona que te molesto otra vez. Si me puedes confirmar que lo estás viendo, fenomenal. Eliminar los intermediarios, lo que os acabo de decir. Hay que ir directamente. No pongas estas tareas en manos de nadie más. Vete tú a hacer las entrevistas, vete tú a ver al cliente, etcétera, etcétera. Hacer copartícipe al cliente, lo que os he comentado, sigue congelada. Vaya, pues, joder, vaya problema. Bueno, sí, a ver si consigo. ¿Listo? Vale, estupendo. Bueno, a ver si por fin. Me está dando la lata estoy. Bueno, fuerte transparencia. Para mí esto, yo estoy absolutamente de acuerdo. Esto está sacado de libros de teoría, pero yo estoy absolutamente de acuerdo. Hacer coparticipar al cliente, eliminar intermediarios, fuerte transparencia es fundamental. Y hablando de tendencias ágiles, pues la rapidez es fundamental. Entonces no podemos demorarnos en los análisis y en los criterios. Es muy importante que seamos rápidos. Bueno, esto ya lo hemos visto, os he hablado de ello, son todas las entradas, herramientas y salidas del proceso de identificar a los stakeholders, a los interesados. Esto lo tenéis en cualquier base teórica y, por supuesto, en la nuestra. Pero esto quizás no lo hayáis visto. Esto es una forma de representar, como si fuera una especie de anillos de Saturno, un mapa de stakeholders en la empresa. Fijaros, la empresa está aquí alrededor. ¿Cuáles son sus stakeholders primeros? Empleados, accionistas, consumidores, subcontratistas, proveedores, comunidades. Ese es, digamos, su primer círculo de influencia. Y el segundo círculo de influencia, todo lo que viene después. Fijaros, ONGs y activistas. Tiene gran importancia lo que os decía antes. Consumidores, grupos religiosos, gobiernos, inversionistas y analistas financieros, medios de comunicación. Cuanto mayor sea tu empresa, más impacto puedes tener sobre los medios de comunicación. Cuanto mayor sea tu cliente para el que estás trabajando, mayor impacto puedes tener en los medios de comunicación. Si tienes un error en el proyecto, como se suele decir, puede salir en los periódicos. Y esa es una expresión que no trae nada bueno. Cuando sales en el periódico, no suele ser por algo bueno. Los periódicos y los telediarios suelen tener más bien malas noticias. Así que mucho cuidado con eso, mucho cuidado con el ámbito de impacto, de influencia de tu empresa o la empresa para la que estás trabajando. Un error en el proyecto puede hacerte muy popular para tu desgracia. Forma de catalogar a los stakeholders más habitual de este estilo. De este estilo tenéis un montón y lo que hacen es poner en dos ejes dos variables que miden la potencia, las características de los involucrados. En este caso tengo el interés y la potencia, ¿no? Y el poder. Poder
el poder para influir en la realización de las cosas. Solo tenemos dos valores de los ejes, low y high, bajo y alto, igual en la vertical que en la horizontal. Por tanto, estos, a ver si saco el puntero, no. Estos que están en azul, que veis aquí a la derecha arriba, de manejar de forma cercana, es porque tienen mucho interés y mucho poder sobre el proyecto. Por tanto, hay que estar muy cerca de ellos. Cualquier cosa que a estas personas les pueda desagradar puede tener una fuerte influencia sobre el proyecto. Sin embargo, los que tienen bajo interés y bajo poder, pues lo único que tengo que hacer es monitorizarlos, vigilar que no salgan de esa casilla, que no se muevan de repente a alguna de las otras. Los que tienen alto poder y bajo interés, es decir, ¿quiénes son? Pues son personas que podrían cambiar muchas cosas en el proyecto, que te podrían echar a la calle, por decirlo así, pero sin embargo no están muy interesados en el proyecto porque, bueno, pues porque están en otras cosas, porque hay algo que les parece para ellos más importante. Por lo tanto, mientras no des la guerra, mientras no des lata, mientras no des malas noticias, esas personas van a estar, digamos, durmientes, ¿no? El problema es cómo se despierten. Como haga ruido o como metas la pata y de repente se empiece a oír sobre tu proyecto y estos señores pasen a la casilla de la derecha, a la azul. Y entonces, bueno, pues puedes tener problemas. Normalmente lo hacen por cosas negativas, no por cosas positivas. Y finalmente, el cuadrado amarillo, personas que están muy interesadas pero tienen poco poder. Bueno, son gente que normalmente esto se identifica muchas veces con un perfil técnico. Es decir, estás haciendo algo que a ellos les motiva, les gusta, les interesa, quieren aprender. Sin embargo, pues bueno, no suelen ser directivos, no suelen ser gente con mando y por tanto pues no van a poder influenciar mucho en cambiar el proyecto. Sin embargo, sí les va a gustar estar al tanto y no te va a costar nada mantenerles contentos porque pueden ser un aliado tuyo finalmente. ¿Por qué? Pues porque si estás metido en algo muy tecnológico y resulta que no puedes seguir adelante porque la tecnología no lo permite, el tener un aliado de este estilo dentro de la propia empresa del cliente que diga, que te apoye y diga, no, no, es que no lo puedo hacer porque es imposible, es que la tecnología todavía no ha llegado, o es que el proveedor tercero o cuarto no ha suministrado los equipos que tenía que haber suministrado. Por tanto, no es culpa del director del proyecto, sino es culpa de un tercero o cuarto suministrador. Tener esos apoyos dentro de la empresa, pues también te da la vida. Entonces no te cuesta nada si para tener a estos involucrados contentos lo único que tienes que hacer es enviarles pues, un resumen de avance tecnológico cada 15 días o un mes o de este estilo. No cuesta nada. Y como dice el refrán, hay que tener amigos hasta en el infierno. Si tienes aliados dentro de la empresa del cliente, mejor que mejor. Mirad, otro mapa de catalogación o matriz de catalogación. En este caso, cooperantes amenazantes. O sea, si van a cooperar contigo o pueden ser una amenaza para el proyecto. Y ahí veis en negrita la estrategia. Pues para alguien que es de alta cooperación, baja amenaza, pues implicarles, que sean un apoyo tuyo. Para gente que es de baja cooperación, baja amenaza, pues controlarles, en el sentido de que no salgan de ese cuadradito. Mientras estén ahí, no van a suponer un problema para ti. Sin embargo, los que son de alta amenaza y baja cooperación, pues hay que defenderse de ellos. No te van a apoyar. Y los que son de alta amenaza, alta cooperación, pues hay que mantener la colaboración con ellos. Hay que hacer siempre que sean un colaborador, que no baje a de repente ya no quiero cooperar contigo. Ya me he cansado de ti, no me gusta cómo van las cosas, ahora soy una amenaza, ahora voy a por ti. No, hay que dejarle que siga siendo un cooperador, aunque pueda suponer una alta amenaza, que siga cooperando. Y os vais a encontrar con, insisto, con muchos gráficos que van a hacer, sobre todo de tipo matricial, pero bueno, también hay algunos de estos. Esta matriz, esta catalogación es bastante famosa también, muy interesante, porque junta tres características, que es la urgencia, el poder y la legitimidad.
y tenéis ahí las definiciones. Capacidad de imponer su voluntad es el poder, urgencia, necesidad de atención inmediata. Hay gente, ya sabéis, que no puede esperar por las cosas, muy nerviosa y necesita resolver los asuntos con muchísima diligencia. Y la legitimidad, su participación es apropiada. Bueno, pues en función de cómo se junten estas características, tenéis esta catalogación de stakeholders. Fijaros la del medio, la del centro, definitivos. O sea, esa gente lo tiene todo. Tiene el poder, tiene la prisa y además tiene una participación legítima en el proyecto, con lo cual es la primerísima atención, el primerísimo que hay que tener contento y bien atendido es ese. Y luego fijaros, los latentes, durmiente, demandante, discrecional, expectantes, peligrosos, dominantes, dependientes. Tenemos hasta 7 tipos de stakeholders junto con los definitivos. Y todos están catalogados en función de sus variables, ¿no? Los durmientes, por ejemplo, solo tienen poder, no tienen ni urgencia ni legitimidad. Conviene no despertarlos. Eran estos que en los anteriores estaban siempre aquí en la casilla esta de abajo a la izquierda, ¿no? Bajo, bajo. Son los bajos, bajos. Los durmientes solo tienen poder. Bueno, ni más ni menos, ¿no? Bueno, nada, esto os invito a que lo veáis y que las utilicéis en la medida de lo posible. Mientras os resulte posible, es una ayuda fantástica tenerlos mapeados, tener un mapa de clasificación de vuestros stakeholders. Fijaros, ¿cuándo actualizar el plan de gestión de stakeholders? Cuando comienza una nueva fase del proyecto, cuando existen cambios en la estructura de organización o dentro de la industria, cuando nuevos individuos o grupos se transforman en interesados y cuando las salidas de otras áreas de proceso del proyecto, tales como la gestión de los cambios, la gestión de riesgos o la gestión de incidentes, requieren una revisión de las estrategias de involucramiento de los interesados. Al fin y al cabo, esto es hacer un PEST y estar atento. Hacer también un análisis de cadena de valor, hacer un análisis de las 5 fuerzas de Porter, todas estas cosas que podéis ver si estudiáis temas relacionados con la estrategia empresarial y el análisis empresarial o el análisis de negocio, pues todos esos nos vienen muy bien a nosotros, tratando el proyecto como si fuera una empresa, como si fuera un negocio. Todo lo que le pueda impactar a su alrededor es interesante de tener registrado y tener catalogado y poder prever para poder reaccionar. Esto siempre. Fijaros, esta es una matriz de evaluación de la involucración de los stakeholders, muy sencilla en este caso. Los cataloga en desconocedor, reticente, neutral, de apoyo, líder. Bueno, tenemos estas ya las hemos visto anteriormente, os he hablado un poco de ellas por encima. ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, para mí aquí lo importante quizás sea las entradas y las salidas, ¿no? Más que las herramientas. Es decir, con qué documentos de proyecto nos vamos a apoyar para hacer la gestión de la involucración y qué documentos del proyecto van a verse afectados por gestionar la involucración, por llevar adelante el plan de involucración de los stakeholders. Casi son los mismos. Registro de cambios, entrada, registro de cambios se ve afectado. Registro de incidentes de entrada, registro de incidentes puede verse afectado y variado. Registro de lecciones aprendidas también y registro de interesados también. El registro de interesados tiene que ser algo vivo, algo que está en permanente cambio. Bueno, más cosas por aquí. Lo último, el monitoreo. El monitoreo, los mismos documentos en las entradas y los mismos documentos en las salidas. Solamente cambia las comunicaciones del proyecto. Fijaros, ya os dije al inicio, el área de gestión de los stakeholders es un área muy influenciada por la comunicación. Prácticamente es donde se pone en juego toda la habilidad de comunicación, se pone en juego con la gestión de los stakeholders. Es muy importante. Fijaros, habilidades
interpersonales y de equipo. Escuchar de forma activa, conciencia cultural, liderazgo, creación de relaciones de trabajo, conciencia política. Bueno, el más importante sin duda de todos estos es escuchar de forma activa. El escuchar de forma activa creo que ya habíamos hablado, pero bueno, lo vuelvo a comentar. Consiste en completar el proceso de comunicación. Y esto lo habíamos visto en comunicación. Es decir, hay un emisor, hay un transceptor o un codificador, hay un medio, un canal de envío de la comunicación, hay un decodificador y hay un receptor. Pero después tiene que haber un feedback, tiene que haber una retroalimentación del receptor hacia el emisor, de forma que el emisor sepa que el mensaje ha llegado a su receptor, que está emitido y que ha llegado correctamente. Esto lo hacen muy bien las máquinas, ¿no? Los ordenadores, cuando hacemos comunicaciones, tienen un kiss on, un kiss on, un kiss off, y hay una serie de validaciones de que el mensaje ha llegado completo y por tanto es correcto. Y entonces ya deja de emitirlo porque sabe que ha llegado, si no lo volvería a emitir. Cuando estamos hablando de personas y estamos hablando de que el director de proyecto va a entrevistar, por ejemplo, al cliente o a cualquier otro stakeholder, esta escucha activa consiste en que el director de proyecto, que es el entrevistador, aparte de escuchar y no interrumpir, cada poco, cada X tiempo, o cuando haya algo en la conversación que es interesante, utilice alguna de estas, vamos a llamarle artimañas, para validar que ha entendido bien el mensaje que le ha transmitido el entrevistado. Y esas artimañas son del estilo de, bueno, entonces, si no te estoy entendiendo mal, lo que tú quieres decir es que tal cosa, ¿no? Y repites el mensaje. Y ahí es donde el entrevistado te va a decir, sí, correcto, eso es justo. O te va a decir, no te he dicho eso, te he dicho que... Y entonces tú validas el mensaje y te quedas con la información correcta. Pues circunloquios del estilo de, bueno, si no te he entendido mal, entonces me acabas de decir que, o podemos confirmar entonces que tal cosa, y ahí es donde metes el mensaje que tú quieres reafirmar, que tú quieres asegurarte de que has entendido correctamente. Y esto lo tienes que hacer, pues, prácticamente en todas o casi todas las afirmaciones clave, ¿no? Lo que tenga realmente peso, aquello donde tú quieras hacer hincapié o asegurarte tú, y también para asegurarle a él que el mensaje ha sido ese, que muchas veces también interesa que el entrevistado se dé cuenta de lo que acaba de decir, ¿no? Y entonces, me acabas de decir que tenemos que trabajar los sábados también. Pues que te lo diga, si sí o si no, y ya veremos lo que viene a continuación, ¿no? O, pues eso no estaba. Mira, pues es el momento de decirlo. Pues tendremos que arreglarlo, tendremos que ver cómo lo solucionamos, tendremos que ver cómo lo hacemos, o es imposible de hacer. No, bueno, pues es el momento de decirlo. Bueno, y creo que sobre la parte teórica tengo poco que deciros ya. Aquí viene la parte interesante, la parte que os gusta de la clase, que es las preguntas de examen de PMP. Aquí va la primera. Esta es, bueno, eres directora del proyecto de diseño y puesta en marcha de un nuevo servicio financiero para grandes cuentas. Tras identificar todos los riesgos y oportunidades que pueden afectar a los objetivos de este proyecto y haberlos priorizado, riesgos y oportunidades, vais a proceder a realizar un análisis cuantitativo a aquellos más relevantes. Para ello necesitas recabar información sobre la forma de proceder definida en el plan de gestión de riesgos, la lista de riesgos que requieren análisis más detallado, directrices sobre cómo establecer las reservas de contingencias de costes o todas las anteriores. Bueno, ya sé que esta no es de involucrados, aquí os he metido un poco de... porque como lleváis 2 semanas de vacaciones, pues vamos a ver cuánto sabemos de la parte de riesgos, que es otra de las partes que les gusta mucho a los señores del PMI preguntar. A ver, ¿alguien me da una respuesta? ¿Alguien se atreve? Fijaros que estamos en... Bueno, ya hemos
ya hemos identificado los riesgos y oportunidades, positivos y negativos, que pueden afectar a los objetivos del proyecto y haberlos priorizado. O sea, ya hemos hecho un análisis cualitativo. Vais a proceder a realizar un análisis cuantitativo a aquellos más relevantes. ¿Qué necesito para hacer el análisis cuantitativo? La forma de proceder definida en el plan de gestión de riesgos. Pues sí, parece interesante. La lista de riesgos que requieren análisis más detallado. Sí, ¿por qué no? Claro que sí. Directrices sobre cómo establecer las reservas de contingencia de costes, por supuesto. Vamos a cuantificar. Así que es interesante tener una idea de cómo voy a hacer las reservas de contingencia. Bueno, la respuesta es todas las anteriores. Necesito todo eso para hacer un análisis cuantitativo y saber evaluar cuantitativamente, objetivamente, todos esos riesgos, cómo van a impactar al proyecto. ¿Vale? Entonces la respuesta correcta es de todas las anteriores. Vamos con otra más. Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados describe mejor el control de la participación de los interesados en el proyecto? El A, ajustar las estrategias para comprometer a los interesados con el proyecto. Resolver los conflictos de intereses entre los interesados. Confirmar el compromiso de los interesados con el proyecto. Negociación y comunicación con los interesados para gestionar sus expectativas. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor el control de participación de los interesados en el proyecto? El control de la participación. Estamos en monitorización y control, ¿no? Todas las estrategias para comprometer a los interesados con el proyecto. Este es más de planificación. Resolver los conflictos. Esto es más de ejecución. Confirmar el compromiso de los interesados con el proyecto. Esta me hace dudar. Negociación y comunicación con los interesados para gestionar sus expectativas. Esta es más de inicio. Yo diría que es la C. La A. Ajustar las estrategias para comprometer a los interesados con el proyecto. Vaya, esto me ha sorprendido. Ajustar las estrategias para comprometer a los interesados con el proyecto. ¿Cuál de los siguientes? El control de la participación de los interesados. Pues esto para mí me ha llevado a error el control de la participación. Bueno, fijaros, lo fino, hay que hilar fino, ¿eh? Hay que estar muy atento con los enunciados y con las respuestas. Venga, vamos a por la siguiente, a ver si tenemos un poquito más de suerte. Usted está utilizando una matriz poder-interés para clasificar a todas las personas y organizaciones identificadas en el registro de interesados. ¿Qué sería lo más recomendable para el uso de esta información? Que esté disponible para todos los interesados. Eso no es muy relevante. Que sea información pública, pero de acceso con clave y contraseña, esto tampoco es interesante. Que sea información confidencial para la utilización del director del proyecto y los miembros clave de su equipo. Bueno, esta me parece adecuada. Y que se agregue a esa matriz el compromiso actual versus el deseado. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Arturo, yo estoy contigo también, que va a ser la C. Bien, vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues no tengo más que comentaros sobre este tema, solo que le prestéis atención. No tiene mucho contenido teórico, no hay muchas cosas de las que acordarse de cabeza, pero sí hay que asimilar bien lo que nos dicen, sobre todo en cuanto a ética de comportamiento, a pautas de comportamiento. Y luego tenéis que tener cuidado, pues como siempre en el PMI, con todas las áreas de conocimiento, con el orden de las cosas. Todo se desarrolla con un orden. Inicio, planificación, ejecución, control, cierre. Y los numeritos, digamos, el orden de los distintos procesos que aparecen en cada una de esas casillas, cuando las hay, cuando hay más de uno, también tienen importancia, que unas cosas se desarrollen antes que otras. Por ejemplo, no puedo hacer, ya lo hemos visto ahí en la pregunta A, no puedo hacer el análisis cuantitativo de los riesgos sin haber hecho antes un análisis cualitativo. Eso es importante. Igual que es importante en riesgos, es importante en cualquier otra área de conocimiento donde tengo varios procesos dentro de un mismo grupo y por tanto tienen que realizarse en orden.
Bueno, pues es importante que lo asimiléis, es importante que entendáis el orden y en gestión de stakeholders lo importante es que entendáis de qué se trata, que entendáis que hay que poner habilidades personales, que hay que tener un amplio abanico de perspectivas, que hay que intentar tener dentro de tu equipo mucha variedad, mucha diversidad para poder atajar más abanico diverso de situaciones que te vas a encontrar. Bueno, y son importantes las catalogaciones. Saber que un stakeholder de alto poder, de alto interés, pues hay que tener siempre cerca. Y hay que estar siempre cerca de él y atender sus prioridades las primeras. Bueno, nada más por hoy. Os dejo ya. Muchas gracias por vuestra atención. Voy a subir ahora mismo la presentación a la plataforma para que podáis disponer de ella como queráis. Y os espero la semana que viene, que ya estamos muy cerquita del cierre. Muchísimas gracias por vuestra atención. Un saludo.